hora de la tarde, Radio Tropical presenta su programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida, con la dirección de Álvaro Ariza Pacheco, la conducción de Evodia Andrade Pinto. Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Bienvenidos. Alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es... Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos, Señor, en esta hora las gracias, Dios, por la oportunidad de un sábado más estar aquí, Señor, en tu presencia, tener esa misericordia y esa bondad para con nosotros, el permitirnos, Señor, poder compartir de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada persona que en este momento sintoniza la emisora, por cada familia, Señor. Te damos gracias por sus vidas, por todo lo que tú nos das, Señor, porque no merecemos nada, Padre, pero a ti te ha placido darnos, Señor, tu vida, darnos la vida de tu Hijo para salvarnos, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido, por el alimento, por el vestido, por todas aquellas cosas de las cuales tú has tenido cuidado, Señor. Gracias, Padre. Solo podemos decirte que tú eres un Dios bueno y misericordioso, que a pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú te mantienes fiel. Te pedimos, Señor, por cada persona que en este momento está en la sintonía de la emisora, por cada situación que vive, Señor. Te suplicamos que tú también, Padre amado, te muestres y derrames de tu gracia, de tu favor sobre cada uno de ellos. Pero sobre todo, Señor, Padre eterno, que los lleves a la presencia de tu Hijo, donde hay paz, donde hay salvación, donde hay vida eterna. Señor, te damos gracias y te pedimos que seas tú el que conduzcas este programa, Señor, que sea tu palabra la que sea expresada con respeto, con amor, Señor, porque estamos hablando es de ti, Señor, llevando que un pueblo te conozca como eres realmente, como ese Dios soberano, ese Dios supremo, mi Rey. Por eso, Señor, este espacio es para ti, para tu obra, Señor, para que tú des a conocerte, Señor, para que toque los corazones de cada persona que nos sintoniza, Señor, para que le llegues allá a lo más profundo de su ser y puedan encontrar en ti, Señor, lo que tú quieres dar, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Todo esto te lo hemos orado y pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora voy a permitirme leer para ustedes unos versículos de la palabra de Dios que se encuentran en Efesios capítulo 5. Voy a leerles desde el versículo 1 hasta el 20. Y dice así la palabra de Dios: andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo nos indica la palabra, cómo debemos andar. Dice, andad como hijos de luz, aprovechando bien el tiempo, porque estamos en tiempos malos, aprovechando el tiempo en dedicarlo a conocer la palabra de Dios, a conocer a Jesucristo, que es la palabra de Dios, a conocer a ese que nos llena de paz, que nos llena de gozo, de tranquilidad, aún en medio de cualquier tormenta que estés viviendo. El Señor te está invitando a través de su palabra que aprovechemos el tiempo, este espacio de este programa Alto y Sublime, que damos gracias a Dios por habernoslo dado. Gracias a Él es posible que estemos aquí y aprovechemos bien el tiempo de conocer la palabra de Dios, de conocer a ese Dios vivo que nos ama y que dio a su Hijo para salvación de nuestras vidas. Bueno, y yo me emociono porque lo del Señor es tan hermoso. Dios ha hecho tantas cosas hermosas en mi vida y sé que en los pastores, y por eso uno quisiera que todo el mundo disfrutara de ese Dios maravilloso, de ese Dios que es muy real, que así como sentimos el aire que respiramos, así Él mora en nuestra vida, ¿cierto? Y le doy pues la bienvenida a los pastores Alexander Mercado, al hermano Gerley Caucir. Pastor Alexander, bienvenido. Muchas gracias, Evodia, y saludos a todos nuestros radioescuchas hoy sábado. Amén. Hermano Gerley, bienvenido. Muchas gracias, hermana. Bendiciones a todos los oyentes. Amén. Bueno, ellos son pastores de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Bueno, antes de desarrollar el tema que vamos a tratar en esta tarde, vamos a dar los números telefónicos: 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. A través de este número puedes enviar un WhatsApp. Por favor, pregunta. Si tú tienes alguna inquietud, dice, a mí me gusta mucho, por falta de conocimiento, dice la palabra, perece el pueblo. ¿Y qué conocimiento es el que quiere? Está bien que estudiemos y vaya a la universidad, pero es el conocimiento de Dios. Él, a través de la palabra, de la Biblia, nos muestra tal cual es ese Dios soberano, autónomo, ese Dios y ese Padre bueno y amoroso. Bueno, hemos estado en estos últimos programas, que es el de hoy, el número 76, y recuerda que también nos puedes ver a través del internet, en la página Cadena Radial La Libertad, y hay un link que te conduce a Radio Tropical. Ahí nos puedes ver en directo.
y también en las aplicaciones como YouTube, únicamente, pues, como les decía, estamos desde el programa número 63, únicamente marcando Alto y Sublime, y puedes ver los programas anteriores. Hemos venido desarrollando temas sobre la familia, sobre lo que es la paternidad, la maternidad y sobre los hijos. Y en este día vamos a desarrollar el programa La sexualidad en el matrimonio. Bueno, pastor, aquí tenemos pues una serie de preguntitas. La más difícil la contesta Gerley. Así será, sí. Dice la sexualidad, ¿en qué consistió el pecado original? Algunas personas les he escuchado decir en que fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Pastor Alexander. Eso hace parte de una ideología popular, llamémoslo así, que cuya mente o en cuya mente la sexualidad, la relación de pareja es algo impuro. Pero bíblicamente nosotros notamos que el Señor hizo hombre y mujer. Amén. Con diferencias notables, patentes en cada uno, que también son notables en la parte sexual, y sexualmente los creó compatibles para que hombre y mujer pudieran tener relaciones sexuales. Por lo tanto, no podemos decir que la relación sexual entre una pareja creada por Dios para reproducirse haya sido en ningún momento pecado. Es más, el pecado original, ya hemos hablado en varios programas sobre él, fue un acto de desobediencia y rebeldía contra Dios, en donde el Señor les prohibió comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, bajo la amenaza de que el día que lo hicieran morirían, que fue lo que efectivamente ocurrió. Pero en cuanto al tema de la sexualidad, aún en nuestros días dentro del matrimonio, la sexualidad tiene una alta estima para el Señor. Sí, añadiendo un poco a lo que dice nuestro amado Pastorales, podemos ver desde el inicio en el Génesis, sí, de que Dios es quien instituye la compañía hombre-mujer. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A eso podemos mirar quién es el que instituye realmente esta relación. Y más adelante, en el versículo 24, nosotros vemos que Dios instituye el matrimonio. Él dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso de que serán una sola carne, obviamente Dios también está instituyendo allí la relación sexual como algo bueno, como en gran manera. Bueno, sí. Sí, lo que pasa es que como de pronto hoy día toma la relación sexual como algo muy ligero, hermano, y uno, jóvenes no lo miran como ese acto de entrega, de esa unidad de dos seres en el Señor, sino que lo hacen algo como por simple placer. Sí, incluso en las sociedades actuales, por ejemplo en los Estados Unidos y en Europa, el sexo se ve como parte de la diversión. Es decir, no se le da el carácter santo que Dios le da dentro del matrimonio y no se le da la seriedad que lleva de por sí este acto, porque como bien lo leía el pasaje ahora nuestro hermano Gerley, el acto de unirse con un hombre y una mujer es un acto de unidad no solo física, sino psicológica, espiritual. Hay una profunda entrega. Entonces, no solo los jóvenes, sino también los adultos tienen que tener esto muy claro, que no se trata, no se puede tomar con ligereza este acto, porque es un acto muy serio y cuando se toma a la ligera es un pecado muy serio delante del Señor. Así es. ¿Qué habla la Biblia? Aprueba la Biblia que un hombre y una mujer
vivan juntos sin estar legalmente casados. Hoy día es una costumbre, ¿no? O sea, como que hay ese temor hacia el matrimonio, hacia esa responsabilidad, y prefieren más bien unirse en unión libre, como llama, pastor. Digamos que una de las grandes mentiras de nuestra sociedad actual y de todos estos movimientos de sexo libre, de amor libre, que vienen, bueno, que tomaron fuerza nuevamente en los años 60 del siglo pasado, porque ya esos movimientos habían existido en toda nuestra civilización. Digamos que uno de los grandes problemas ha sido la destrucción de la institución matrimonial. Y dentro de esa destrucción, o una de las más fuertes propagandas en favor de tomar con ligereza la unión entre un hombre y una mujer, la han hecho las películas, las telenovelas venidas de Norteamérica también, las comedias románticas, en donde simplemente el hombre le dice a la mujer, no, yo quiero que vivas conmigo, y se van. Y todo eso es ante todo una evasión al compromiso. La Biblia dice, o la Biblia habla, tú leíste un texto ahora donde dice ni los fornicarios. Es necesario que se entienda que la persona que yace con otra sin estar casado está cometiendo un pecado de fornicación antes que cualquier cosa. No es una unión que Dios apruebe, ni siquiera cuando se envuelve o se matiza dentro de lo que ellos mismos llaman amor, pero que realmente aquí hay poco amor, porque la misma Escritura en 1 Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido. Amén. Y me gustaba mucho una frase que le he escuchado a muchos jóvenes, sobre todo en los Estados Unidos, que están, digamos que están volviendo a abrazar parte del puritanismo y como modelo de fe, que ha sido muy interesante, entre otras cosas, y ellos tienen una frase que me encanta, donde dice: si realmente te ama, sabrá esperar. Amén, así es. Lo que dice el pastoral es tan cierto y tan común nosotros ver en parejas de hoy en día, parejas de jóvenes que son novios, pero cuando uno les pregunta realmente cuál es el fin o el propósito de ese noviazgo, la mayoría de personas, y no hablo de obviamente personas no creyentes, les dice: no, yo no me voy a casar, yo no me quiero casar. Entonces vemos allí el error de la motivación, incluso desde el mismo punto de vista del noviazgo. Pero quiero recordar lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 10:23, donde él dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo te edifica. Y luego le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Entonces, no existe ninguna razón ni ningún propósito del noviazgo si no es con el fin del matrimonio. Cualquier otra idea es una idea errada, Y sobre todo, lastimosamente tenemos, creo que ya son 2 generaciones, en casi 50 años, si contamos generaciones de 25 años, en donde cada vez se ha hecho más ligero este tema del noviazgo. O sea, el noviazgo ya no es... bueno, tengamos algo claro, bíblicamente no existe el noviazgo. Eso es exacto. Sí, en la palabra de Dios no existe la palabra no, noviazgo. Para nada. Sino esposo Bíblicamente, y esposa. claro, bíblicamente hay un cortejo que inicia con una amistad, pero ese contacto repetitivo, contacto físico entre una pareja que teóricamente se quieren casar, es casi seguro que va a terminar en un acto de inmoralidad sexual, porque la tentación se va a seguir intensificando. Entonces, nuestros jóvenes no están entendiendo eso, tampoco los adultos, porque no están partiendo con la motivación correcta, como Gerley lo expresaba ahora. ¿Y cuál es la motivación correcta? La gloria de Dios debería ser la motivación correcta. Ahora, todavía este tema es aún más grave cuando nosotros lo pasamos por el lente de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? Estamos teniendo, no digo permitiendo, porque es que aquí hay un problema. Los pastores somos
somos pastores, no somos policías. Así es. Y entonces no podemos estar detrás de la membresía. No tengan este tipo de noviazgo, no. Predicamos radicalmente en contra de todas las muestras de impureza. Pero entonces, digamos que si los jóvenes no están entendiendo, si están acelerando los procesos, lastimosamente dentro de la misma iglesia van a estar pecando, y pecando de manera fuerte y escandalosa contra el Señor. Porque estarán tomando, igual que el mundo, con ligereza todos estos procesos que Dios ha instituido en la palabra, en la Escritura. Y sobre todo que la palabra hace tanto énfasis en huir de las pasiones juveniles, precisamente por lo peligroso que eso es. Así es. Porque a veces lo tomamos muy a la ligera y creemos que es algo sencillo que el hombre puede dominar, pero nos vemos que no. El mismo Señor Jesucristo dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil, así. Por eso no hay que evadir Así la es. tentación, ¿verdad? Huir. Sobre Huir, todo, huir. sí. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Sí. Él no le dice pelea, da la buena batalla, no, le dice huye. Huye. Correcto, Exacto. así es. Y creo que aquí hay un problema que nuestros jóvenes escuchas deben entender, y es que por lo general el joven lo que hace es tratar de acercarse a ver hasta dónde puede resistir. Sí, y se empiezan a acercar a la tentación a ver hasta dónde. Y eso no es inteligente, eso no es sabiduría. Eso no es sabio. Eso no es sabiduría de lo alto. Porque el hombre verdaderamente sabio, cuando le dicen, mira, ahí hay un abismo, no trata de acercarse a ver hasta dónde puede mirar, sino alejarse lo más que pueda, porque qué tal un deslizamiento de tierra o alguna cosa. Entonces, ante esa situación debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con todas estas incluso, cosas. pastor, aquí en Hebreos 13, versículo 4, habla sobre honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dura esta palabra, hermano. Sí, Durísima. Me gusta tanto las palabras de John Owen, puritano, que escribió un libro muy, muy bueno, le recomiendo, La mortificación del pecado. Él dice en ese libro algo importante. Él dice, el viejo hombre se hace el muerto, y quizás la persona cree que realmente está muerto y puede vivir días y días allí creyendo, se hace el muerto. Entonces usted cree que lo ha derrotado, pero cuando usted se descuida, ese viejo hombre se levanta y se arremete contra usted. Sí. Es tan delicado que nosotros nunca debemos olvidar que estamos en guerra, y eso es lo que comúnmente a veces nos sucede. En guerra con nuestra propia carne, Con nuestra carne, nuestros sí. propios deseos. Sí, Así porque es. esto no se trata de un espíritu que me tentó o que me empujó, no. Aquí hay la Escritura dice en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Y fíjate por cuáles empieza. ¿Por qué no leemos ese texto? Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. 5:19. Fíjate que no dice fruto, dice obras. Sí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, Ajá. fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Fíjate que las primeras tienen que ver con la sexualidad, con la sexualidad. las obras de la carne, es decir, es de lo más fuerte, de lo que primero se manifiesta, de lo que primero brota de nuestro propio ser. Es que el hecho de que seamos cristianos no hace de nosotros todavía cuerpos glorificados, no, nos pone en una posición de saber lo que estamos haciendo, de tomar decisiones, y nos fortalece por el poder del Espíritu Santo, pero jamás nos dice que ya somos vencedores o inmunes en medio de unas situaciones tan difíciles, tan terribles, que se presentan en nuestra propia vida. Y tan consciente de eso era el apóstol Pablo, que él le escribe a los corintios y les dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Así es. Efectivamente, por lo que acaba de decir el pastor Alexander. Así es. Bueno, y continuamos pues con otra pregunta. ¿Permite Dios la poligamia? Ya hemos visto, pero igual, o sea, de pronto algunos he escuchado, pero si en el Antiguo Testamento Dios permitió que un hombre tuviese 2 o 3 mujeres,
¿verdad? Por ejemplo, vemos Jacob se casó primero con Lea y después con Raquel. Pastor, este caso, porque hay algunas personas que toman cualquier versículo de la Biblia para justificarse. Una de las maneras en que mejor podemos interpretar la Escritura es cuando nosotros consideramos en qué pacto están. Es decir, en la Biblia usualmente la dividimos en 2 testamentos, ¿verdad? Sabemos que la Biblia es una unidad, pero la venida de Cristo marca una fuerte división entre las 2 maneras como se deben interpretar las Escrituras, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo había toda una dispensación, toda una forma como Dios administraba, pero después de Cristo, en el nuevo pacto, hay otra manera como Dios administra. Hay cosas que pasaron la cruz o que Dios las ve de la misma manera, y hay cosas que no la ve. Por ejemplo, la ley moral, los 10 mandamientos, Dios la ve igual en el antiguo y en el nuevo pacto. Pero hay cosas como las leyes relacionadas con las leyes civiles que Dios no las ve iguales. En el Antiguo Testamento estaba la ley esta sobre los esclavos, en donde un hombre podía tomar a una sierva como segunda esposa. Sí. Y los reyes de Israel tenían una excepción, que ellos podían tomar varias mujeres. Es más, el texto dice: a ti que eres rey, no tomes muchas mujeres porque van a desviar tu corazón. Era una concesión para el rey de Israel. Para el rey de Israel. No para el rey. Sí. Cuando llegamos al nuevo pacto no encontramos una sola referencia en donde se permita la poligamia. Todo lo contrario. Todo se frena duramente, y nuestro Señor Jesucristo tiene palabras muy fuertes y muy duras en contra de la poligamia. Yo sé que por ahí hoy en día ha salido una secta, se puede decir, o una posición sectaria que habla de los patriarcas, de la posición patriarcal, que los patriarcas pueden tener 1, 2, 3 o varias mujeres, siempre y cuando las puedan mantener y demás, que eso es propio de la fe musulmana más que de la fe cristiana. Pero a las claras eso es una manifestación del propio pecado del hombre. La Biblia no nos permite sino tener una sola mujer. En el texto que tú leíste, que el que leyó Gerley, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice que cada uno sepa tener su propia mujer. Así es. Su propia mujer. Su propia, no habla una sola. Y en Primera a los Corintios, capítulo 7, también versículo 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Uno. Y ahora, si alguien quiere decir, no, pero es que los cristianos somos reyes y sacerdotes, me toca decirte que esa no es la interpretación de ese pasaje. Reyes y sacerdotes es con motivo de la relación con Cristo, la vinculación, la adoración, pero no la excepción de ley que era para la descendencia de David en el Antiguo Testamento. Hay un punto importante que me gustaría de pronto traer acá, y es en el principio: ¿quién fue el primer personaje que nosotros encontramos en la historia bíblica con un caso de poligamia? Y nosotros vamos a Génesis capítulo 4, en el versículo 19. Nosotros vemos en el versículo 4, del capítulo 4 de Génesis, a partir del versículo 17, el linaje de Caín, los descendientes de Caín. Y vemos en el versículo 19: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Entonces vemos que incluso la práctica de la poligamia ni siquiera es del linaje de Set, sino del linaje de Caín. Claro que hay que aclarar que hay 2 Lamec. Lamec padre de Noé, y Lamec que era de la descendencia de Caín. Correcto. En la descendencia de Noé no encontramos polígamos. Así es. Y es importante aclararlo porque en el capítulo 4 nosotros encontramos los descendientes de Caín, y a partir del capítulo 5 encontramos los descendientes de Set. Sí.
Por eso esa ¿Y esto qué aclaración. muestra, qué diferencia muestra, hermanos? Que efectivamente de la simiente que el Señor en su soberanía iba a apartar, Sí. no se vino este tipo de prácticas, aunque posteriormente muchos de los descendientes del linaje escogido, por decirlo así, iban a practicar la poligamia. Inicialmente comenzó por los descendientes de Caín, es decir, por esos descendientes que el Señor ya había en su santidad y en su justicia había apartado o había desechado, por decirlo así. Es más, la situación de la poligamia es un caso tan serio que el mismo Dios le pone freno a la poligamia a través de la entrada de la ley moral, Así es. regulando la relación matrimonial diciendo no cometerás adulterio, porque todos esos casos que fueron antes de él, el caso de Abraham, el caso de Jacob, el caso de todos los que tuvieron varias esposas, eran esposas, el Señor le pone freno, dice no, a partir de aquí no va más esto. Las consecuencias que trajeron, ¿no? Sí, sí, y la consecuencia de la poligamia fueron terribles. Abraham con Sara dio una descendencia que odia la descendencia de Israel, siguió odiándolo durante muchísimo tiempo. Hasta los días de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, que fue el hijo Ismael de la esclava. Sí, claro que ¿cierto? sí. Así claro es. que sí. Fíjate, incluso la guerra intestina interna que hubo entre los hermanos de distintas madres de los hijos de Jacob. Acordémonos que Jacob con su amada Raquel tuvo un solo hijo inicialmente, que fue José, después José. tuvo a Benjamín, pero los hijos de Lea y de las demás concubinas Sí, sí. tenían un odio tremendo. Por ejemplo, de los 4 primeros hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Estos realmente actuaron en lo que fue la venta de José a los mercaderes que posteriormente lo llevarían a Egipto. Fue un acto de maldad. Ahora que nosotros en la providencia de Dios veamos que después Así es. eso es otra cosa, pero se ve claramente los serios problemas que hubo debido a esa situación particular, los odios entre hermanos y demás, ¿verdad? Entonces no podemos olvidar esa realidad. Igual recordemos cómo los hijos de los reyes se peleaban el trono, todos ellos. ¿Por qué? Como consecuencia de que de toda esta visión del hombre sobre lo que era o sobre lo que es el modelo adecuado e ideal de la sexualidad y del matrimonio. Así es. Por eso es importante tocar este tipo de temas, ¿verdad? Porque de pronto ven como algo natural que el hombre pues tenga 2 parejas, que no es lo natural, lo que Dios instituye, lo hemos visto en su palabra, pero las consecuencias que trae, como estaba pues hablando el pastor, lo que tuvo en un tiempo pasado, pero también la consecuencia que tiene en el día de hoy, ¿verdad? Bueno, y ya hemos hablado de la poligamia, ahora sí, en la parte, dice, prohíbe la Biblia el gozar del sexo. No, en ninguna manera. Al contrario. Fíjate que la Escritura tiene un pasaje hermoso que dice, deleítate, alégrate con la mujer de tu juventud, o gózate. Proverbios sí. ¿Por qué no leemos ese pasaje? Proverbio capítulo Muy Que no lo hermoso, anoté. Sí, sí. Proverbios 5. Porque la parte B de ese proverbio es Dice maravillosa. capítulo 18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mira, quiero que notemos la relación, la manera como Dios concibe la sexualidad. La concibe como una expresión de amor entre esposos. Así es. Empieza diciendo, deleítate en quién, en la mujer de tu juventud. No dice en la mujer joven, Joven, sino sino de tu en la que juventud. conociste desde que era joven, con la que has envejecido. Entonces, con ella, ¿qué vas a hacer?
deleítate con ella, sé ella tu fuente, tu inspiración, todas las cosas hermosas. Pero fíjate cómo cierra, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Es decir, el Señor está hablando de un goce maravilloso entre la pareja, le está diciendo que disfruten. Ahora, en la primera de los Corintios, capítulo 7, hay una parte que me gusta, que dice que no os neguéis el uno al otro. Sí. Primera de los Corintios 7:5. 7:5. Sí. Dice, no os neguéis el uno al otro. Esto es un mandamiento. Alguna vez estuve dictando una conferencia sobre sexualidad en la Biblia y recuerdo que esto lo ponía en color verde como un mandato de Dios. Sí, está dado en forma negativa. No os neguéis, cuidado. Sí, no os neguéis el único, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, que todos tenemos incontinencia. Pero entonces dice, no os neguéis el uno al otro. Pero ¿qué es lo primero que pasa en los matrimonios cuando hay una pelea? Hay una ruptura en la sexualidad. La mujer se niega o el hombre se niega, y lo que hace es que se precipitan las crisis, porque este mismo texto dice que ya la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, aunque las feministas radicales digan que sí, y que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino que la potestad sobre el cuerpo de la mujer la tiene el hombre. Y la potestad sobre el cuerpo del hombre la tiene su mujer. Entonces, los dos son dueños el uno del otro y se deben percibir como ella es mi mujer, mi esposa, y ella debe percibir al varón como él es mi esposo. De tal manera que la parte sexual no se puede divorciar acá. Ahora, hay otro tema que creo que cabe aquí, y es cuando uno de los dos es más intenso sexualmente que el otro, y eso puede pasar. ¿Qué le dice la Biblia a esa persona que es menos intensa sexualmente? No os neguéis. No os neguéis. Ahora, tiene que haber dominio propio, es cierto, pero entonces para eso están los acuerdos entre cristianos y la prudencia y la libertad cristiana. ¿A dónde deben llegar ellos? ¿Cuáles son los acuerdos matrimoniales en que deben estar? Pero siempre bajo esta premisa: no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento. Y este es un tema que ha causado polémica en la historia de la cristiandad, por decirlo así. Lastimosamente hay muy malas interpretaciones con respecto a la sexualidad dentro del matrimonio. Encontramos por una parte esa idea de que el sexo solamente se hizo para la procreación, entonces que no, solamente me voy a llegar a mi esposa con la intención de procrear. Pero realmente eso no es lo que encontramos nosotros en las escrituras. Sí, basándose en donde él nos dice que fructificado y claro, solamente toman ese pasaje del Génesis para decir fructificado, es decir, según ellos, la única intención de la relación sexual es la procreación. Pero nosotros encontramos, por ejemplo, un libro como Cantares. ¿Qué hacemos con un libro como Cantares? Por ejemplo, nosotros en Cantares capítulo 2, versículos del 3 al 4, vemos que el objetivo del acto sexual, además de la procreación, también es brindarle placer a la esposa y también al esposo. Encontramos pasajes parecidos. Por ejemplo, me permito leer para ustedes Cantares 2, 3 y 4. Él dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y recordamos aquella visita de los ángeles a Abraham cuando le prometió que vendría Isaac, que Sara se ríe y dice: tendré deleite después de ser vieja. O sea, vemos claramente que sí existe una intención de placer, una intención de deleite para ambos, porque es para ambos. Pero bueno, el pasaje que le acabo de leer hace referencia al placer hacia la esposa.
el placer de la esposa. Pero hay otro, por ejemplo, de placer para el esposo. En Cantares 7:6 dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzana y tu paladar como el buen vino. Vemos palabras que podemos decir que son eróticas, pero completamente normales dentro del contexto bíblico del matrimonio. Sí. Y por eso es importante aclararlo, dentro del matrimonio. Realmente el Señor instituyó el matrimonio antes de la caída y dijo que era bueno en gran manera. Por eso nosotros debemos romper ciertos paradigmas de las malas interpretaciones que hay con respecto a la sexualidad dentro del matrimonio. Fíjate que alguna vez me contaba un pastor amigo un suceso que ocurrió hace muchos años. Él era misionero por el lado del Magdalena y resulta que dice que alguna vez en la madrugada llegó un hermano y le tocó la puerta: pastor, ¿lo qué pasa? Dice: lo que pasa es que yo tomé la decisión de entrar en ayuno hace algunos días y yo quería preguntarle si yo puedo estar sexualmente con mi esposa. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta dónde podemos estar llegando por el desconocimiento de la Escritura? Porque tal vez nos vendieron una idea católico-romana. Exacto. De lo que es el goce sexual. Porque recordemos que aunque eso no esté escrito, es uno de esos códigos que todos sabían, todos los sacerdotes, pero que ninguno decía. Y es que el matrimonio para ellos era básicamente un mal necesario, en donde... Un mal necesario. Básicamente, recordemos que los sacerdotes no se casan. No se casan por una prohibición de la Edad Media cuyo fin real era preservar las propiedades de la Iglesia Católica. No era por el tema del celibato ni de guardarse para el servicio del Señor, no. Que a todo esto no es bíblico. Que no es bíblico, sino que el tema fundamental aquí era un tema de propiedades y por esa razón no se casaban para que no heredaran las propiedades las familias que venían. Entonces para ellos consideraban básicamente que el matrimonio era algo malo, que era algo que no debían buscarlo y había de alguna manera un menosprecio hacia esa institución. Por lo tanto, toda forma de deleite, de goce, de acercamiento no era visto bien. Entonces, es lo que nosotros tenemos que llegar a entender hoy en día, lo que dice la Biblia sobre la sexualidad y cuál es la correcta sexualidad en medio de todo esto. Y recordar que es un don de Dios, sí. Porque es un don de Dios para nosotros, para que gocemos de Él y le glorifiquemos. Sí, es que en todo lo que hacemos debemos ser todo, así es. Para glorificar al Señor, y todo es un don, un regalo maravilloso de Dios. El amor, el matrimonio, los hijos, es un don, un regalo de Dios, y Él nos los da para que disfrutemos y nos deleitemos primero en Él, por claro. eso, cierto, en Dios, y nos deleitemos con nuestras parejas, no por fuera. Es más lo que decía ahorita, que usted hablaba que de pronto por negarse la pareja, sí, está metiendo en tentación al cónyuge, en tentación al otro, ¿verdad? Sí. Entonces porque tiene sus propios deseos y los van a cumplir, a suplir con otro. Entonces mira toda la consecuencia, a no ser que sea como de mutuo acuerdo, como dice la palabra, que hay que tomar lo que está escrito acá. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué sí se puede hacer en la intimidad de un lecho matrimonial? Bueno, creo que primero a los Tesalonicenses 4 y 5 nos ayuda a contextualizar esa pregunta. ¿La tiene, hermano? Sí, ya. Primero los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 al 5 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Miren,
En la primera parte de la cita que acabamos de leer, es bastante curioso, pero al mismo tiempo muy hermoso, de que se ponga la sexualidad en el matrimonio como parte de la santidad. Es decir, que la relación sexual en el matrimonio es santa. Eso enmarca, o eso le da un parámetro muy claro sobre cómo se debe vivir esa sexualidad en el matrimonio. Es un paralelismo antitético, es decir, abajo se establece el contraste, es decir, lo que no debe ser el matrimonio. Arriba, lo que debe ser en contraste con lo que no debe ser. ¿Cuál es el contraste? No en concupiscencias, ¿cómo dice? No en concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Mira, no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es obvio que el hombre y la mujer sin Dios pueden llegar, y es lo que está pasando en nuestra sociedad, y es lo mismo que ocurría en la historia. Concibe a su prójimo, ahí habla de su hermano, como un objeto de deseo. No sé, el hombre sin Dios y la mujer sin Dios no se enamora del ser en sí, se enamora del cuerpo en sí, o se enamora de la actitud, es decir, de una actitud sexualmente fuerte, o de toda una serie de circunstancias que rodean. Por eso mucha gente anda toda su vida buscando el momento perfecto, el hombre perfecto. Es por esa serie de circunstancias. Pero ojo, Dios nos está diciendo aquí en su palabra, cuidado, la sexualidad es santa. Es decir, no se puede hacer todo lo que se le ocurra a la persona porque cierta actitud, ciertas palabras, ciertas situaciones lo excitan o excitan a la otra persona. No. Hay un marco de referencia aquí, y es ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo que glorifica a Dios. La pregunta que se tiene que hacer todo esposo cristiano y toda esposa cristiana es: ¿esto que estoy haciendo o esto que deseo glorifica al Señor? Si no lo glorifica, no lo haga. Así es. No lo haga. Ahora, hay una serie de situaciones que sí se podrían hablar particularmente, pero no en este horario. Desde la Escritura podríamos mostrar, hombre, esto sí es posible, esto no es posible, la Biblia dice, la Biblia enseña, pero seguramente en nuestro horario tenemos muchos menores de edad. Y aunque no vamos a usar un lenguaje vulgar, no es adecuado utilizar el resto. Pero que esto sirva como punto de referencia. Como base. La sexualidad el tipo de sexualidad, de relación que tengo con mi esposa, con mi esposo, es santa, glorifico al Señor. Amén. Y es que esto, pastor, no se debe aplicar solo para los cristianos. Es que en realidad estos temas debe ser aplicado en la vida de cada persona. Ojalá se aplicase todo esto. El mundo sería totalmente... Por supuesto. Es que, fíjate, nos enfrentamos a uno de los problemas más grandes que tiene el planeta en este tiempo y que nadie le está prestando atención, el tema de la pornografía. Así es. La pornografía ha entrado en los hogares, corrompiendo las mentes de los esposos. Y realmente son valientes los que dicen, miren, tengo esta situación, vamos a romper esta situación. Gloria a Dios por eso. Pero queremos decirle no solo a los no cristianos, sino también a los cristianos que hay ayuda en el Señor, hay esperanza, claro, y que no dejen entrar a ese flagelo en sus hogares, porque creen que van a lograr mejores cosas. No, eso no glorifica al Señor. Eso no glorifica al Señor. Que el Señor, más bien, oramos porque el Señor los ayude en medio de toda esta situación. No solo eso, no solo la pornografía, los malos consejos de los amigos a nivel sexual son terribles. La ligereza con que se toma. Y es que estamos siendo bombardeados increíblemente desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos. Y es por eso que nosotros debemos cuidarnos mucho. Bien decía el apóstol Juan, los deseos de los ojos
la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Definitivamente todo entra por los ojos, todo es muy visual. Muy visual. Y definitivamente acá tenemos que tener mucho cuidado con eso y luchar mucho con lo visual. Sí. Sí, cuidarnos de lo que vemos, Sí. de lo que escuchamos, Sí. y por eso insistentemente aquí en el programa hablamos que lean lo que está escrito en la Biblia. O sea, de pronto, como decía ahorita, aprovechando bien el tiempo, o sea, aprovechando el tiempo de dejar de ver tantas cosas que nos llevan a que nuestro ser natural florezca, y más bien a tratar de que nuestro ser espiritual sea el que fluya. Sí. Fíjate que nuestro mundo actual, que vemos a los gimnasios llenos, pero no los vemos llenos por un tema salud. de salud, Sí. sino que vemos más un tema de mal manejo de la sexualidad. Quiero verme bien, yo que más masculino, más macho, Culto al cuerpo. para O la atraer, mujer más atractiva, sí, sí. para despertar. Para despertar todo eso, como decía Gerley ahora, todo el tema es visual, todo esto. Y entonces, fíjate que no hay una sola propaganda en un gimnasio que te muestren a personas comunes y corrientes que están haciendo ejercicio por salud, sino que ¿cuál es la imagen que te ponen? La del tipo todo musculoso en algo muy corto, y la de la muchacha con un cuerpo curvilíneo, sin grasa, seguramente operada, con un tamaño de senos que llame la atención, con un pantaloncito muy corto y con una cara o una expresión muy sensual. Así es como se vende el gimnasio, de tal manera que el que va tal vez buscando un poco que esa persona que está en la foto también esté allá adentro, y se va desviando todo el tema en su mente que está relacionado con una concepción correcta. Y vemos que no solamente es en el gimnasio, de todos los ámbitos del mundo secular, por ejemplo, la música. Sí, Los todo artistas, todo es con lo explícito. Las voces, Sí. Así es. las voces son un tema en donde se desvía el tema de la sexualidad y las letras. Es Ahora, la decir, importancia para nuestros hijos, Para nuestros jóvenes. lo difícil que es para, por lo menos, pastorales que ya tienen sus 2 hijos grandes, pero los que vamos a ser papá prontamente, Así. ya dijo que va a tener 4. el cuidado que tenemos que tener con nuestros hijos Por lo que ven cuando van a entrar a A internet. internet. O sea, debemos tener mucho cuidado y traer conciencia a nuestros hijos de que pueden estar cayendo en esta trampa, por decirlo así, de lo visual, y tenemos que tener Sí, mucho cuidado con pero eso. es que hoy se ve no solo con nuestros hijos, sino con los adultos. Claro. Cómo el mundo ha ido atrapando Sí. al ser humano, desviándolo de las cosas que son buenas y reales, que son eternas, es. ¿verdad? Un descuido total en la parte espiritual, y más, pastor, en la parte externa del ser humano. Os Guinness, en su libro Amarás al Señor con toda tu mente, tiene una caricatura al principio que dice, ¿cómo es posible que en nuestro tiempo que los jóvenes, que los hombres tengan nalgas de acero y cerebros de plastilina? Así es, ¿qué tal? Porque ciertamente estamos en la banalización de la sociedad y en la desconstrucción de los valores impuestos por la Escritura, que son buenos, agradables y perfectos, para imponer un modelo totalmente libertino y adecuado más a los deseos más bajos del corazón del hombre. A lo bueno llaman malo Y a lo y a lo malo bueno. Bueno, pastor, vamos a recordar los horarios de los servicios de nuestra Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Bueno, Pastorales. Nuestra Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna tiene servicios dominicales a partir de las 9:30 a.m. A esa hora empieza la escuela dominical. Estamos hablando sobre ideología de género. A las 11 más o menos inicia el sermón, de 11 a 12 y algo. Los días
Los días martes tenemos discipulado y los jueves también. La dirección es Carrera 53, número 5977, local 1. Lo repito, Carrera 53, número 5977, local 1. Los días miércoles tenemos también servicios de oración y estudio bíblico. Empezamos a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Isaías. Vamos a entrar al capítulo 24 y nos damos cuenta cuán actual son los libros proféticos. Sí. Son hermosamente actuales. No tiene pierde. Estamos enfrente de una corporación universitaria que se encuentra allí. Usted va derecho por la 53 y nos va a encontrar. También queremos invitarlos para los días sábados. Los sábados a las 4 tenemos nuestro seminario. Estamos dando Ministerio Juvenil, es una de las asignaturas, y la otra es Escatología Bíblica. También queremos invitarlos lunes 31 de octubre para el Día de la Reforma, el día en que el movimiento el avivamiento reformado retomó, 31 de octubre de 1517, 31 de octubre de 2016, 499 años de fe protestante en el mundo. Entonces queremos invitarlos a 2 conferencias gratis. La primera se llama Legalismo versus Gracia, la va a estar dando el pastor Oduber Miranda, y la segunda hora la conferencia es La rebelión de los derechos inexistentes, que trata sobre aquellos derechos que no existen, pero que curiosamente hoy casi todo el mundo reclama. Entonces, vamos a estar tocando esos 2 temas, así que están cordialmente invitados a nuestra iglesia. También, por favor, visítennos en nuestra página web www.ibrsalvacionyvidaeterna.org. Repito, www.ibrsalvacionyvidaeterna.org. También nuestra página en Facebook, Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Y también tenemos el Twitter, pero el Twitter sí siempre lo estoy olvidando. ¿Y en YouTube también pueden ver? En YouTube pueden ver nuestro canal, que es Iglesia Salvación y Vida Eterna. Iglesia Salvación y Vida Eterna. Ahí usted va a encontrar sermones y escuelas dominicales publicadas en video, estudios bíblicos, series de sermones, para que usted pueda conocer mejor la palabra de Dios. Amén. Entonces, aprovechando bien el tiempo, pastor. Aprovechando bien el tiempo, sí, señor. Exacto, sí, porque eso es lo que hay que hacer, aprovechar bien el tiempo, y tienes esa tecnología y conoces de paso la iglesia, y Dios toca tu corazón y asistes y conoces de Él mucho mejor. Bueno, y sigue nuestra segunda parte, gracia y verdad. Alto y sublime es tu nombre. Venimos a adorarte, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre